Es bien sabido en el fútbol internacional que cuando existen dos o más equipos en una misma ciudad, siempre existe una gran rivalidad entre estos. En México no es la excepción, y es que hay diferentes ciudades que tienen más de un equipo de fútbol. Monterrey, Guadalajara, la capital del país, por supuesto, son ciudades que sus equipos han tenido rivalidades. Y este fin de semana se van a llevar a cabo los dos clásicos regionales, Chivas contra Atlas y además Rayados contra Tigres. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y surge la pregunta, ¿cuál clásico es más pasional? ¿Cuál surgió antes? ¿Cuál tiene más historia? Aquí te lo vamos a platicar, pero antes te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta el video, que le des like y además lo compartas y que dejes en los comentarios tu opinión. Si es que tú crees que el clásico tapatío es mejor o que el clásico regio es mejor. Comenzamos. A pesar de que había varios equipos de fútbol en Guadalajara, la verdadera rivalidad surgió a partir de la fundación de los rojinegros del Atlas. Y el 15 de septiembre de 1916 fue el primer encuentro entre Chivas y Atlas. En aquel entonces peleaban, además de lo deportivo, por otras diferentes cuestiones. Y es que la gente que fundó a los rojinegros del Atlas venía de Europa y se decía que eran de clases sociales altas. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Mientras que la afición de Chivas y los mismos jugadores eran de la clase popular. Desde en ese momento no. No me parece que este chico sea muy listo. En ese momento fue que surgió esa rivalidad en la cancha y fuera de la misma. Por eso es que el clásico tapatío es el clásico más añejo dentro del fútbol mexicano. Con permiso, abran paso a un anciano. Tuvieron que transcurrir muchos años para que surgiera otra rivalidad similar a la de Chivas y Atlas. Y fue hasta 1960 cuando Tigres y Rayados tuvieron ese primer partido. Fue en la división de plata y precisamente fue en búsqueda del ascenso. Consiguió el ascenso el equipo de los Rayados de Monterrey, llegando al máximo circuito. Y de 1960 a 1974 no se volverían a enfrentar, porque hasta este último año sería cuando la Universidad de Nuevo León llegaría al máximo circuito. ¿Y quién más le iba a dar la bienvenida? Sino que los Rayados de Monterrey recibieron a los Tigres en el máximo circuito y fue un vistoso partido, empate a 3 goles. Eso me parece adorable. Marica. En estas dos rivalidades hay partidos que han quedado marcados en la afición y en la historia de los equipos. Uno de ellos, y hablando de la perla tapatía, es el que sucedió en 1951. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Y es que la afición del Atlas tiene muy presente aquel único título que tiene en su historia, el equipo de los rojinegros del Atlas, y precisamente lo consiguió contra las Chivas. Vaya dato perturbador. En aquel entonces no existía el formato de finales, ni liguilla, ni mucho menos. El que hacía más puntos en la tabla general quedaba campeón, como lo es hoy en día en el viejo continente. Y en aquel entonces el Atlas necesitaba derrotar a las Chivas en el Parque Oro y que León no sacara las 3 unidades. Todo se combinó para el equipo rojinegro y con gol de Edwin Cubero consiguieron su primer y único título hasta la fecha. Es el viejo Jenkins. En Monterrey ya existía la rivalidad entre Tigres y Rayados, pero era únicamente una rivalidad local. La gente de Monterrey se ponía sus playeras para ir a ver a los dos equipos y demás, pero no tenían esa relevancia en todo el país. Surgió cuando se dio el conocido clásico del descenso. Los aficionados de Tigres dirán, no, Monterrey no nos descendió, ya estábamos descendidos y demás. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero sí, con la victoria de Rayados de Monterrey aquel día es que los Tigres volvieron a la división de plata del fútbol mexicano y ha sido un detonante, un antes y un después en la rivalidad de Tigres y Rayados. Hasta hace algunos años era el momento que recordaban todos los aficionados. Ya después, con el título de Tigres que consigue levantar en el Gigante de Acero, con entrenamiento puede ser un X-Men. Se emparejaron las cosas. Pero así fue como empezó a tener más relevancia en todo el país el partido entre Tigres y Rayados.
En la Perla Tapatía, Chivas y Atlas, aunque han tenido diferentes cambios de administraciones, ya cambiaron de dueños, tuvieron más de 100 socios, llegaron a ser una sociedad anónima, una asociación civil, hablando de los dos equipos, pero no se ha visto reflejado ese cambio tanto en el tema deportivo, sí como sucedió en Monterrey, que existió un antes y un después. Pero en la Perla Tapatía hay algunos partidos que será muy difícil que la afición se saque de la cabeza. Eres un enfermo, amigo. Uno, y seguramente que todos los aficionados rojinegros que están viendo este video van a sonreír, aquella chilena de Robert de Piño. ¿Quién no recuerda ese gol que hizo el brasileño contra las Chivas Rayadas del Guadalajara? Eso tuvo que doler. Fue precisamente en la jornada 7 de la Apertura 2004 en el que después de un centro de Juan Pablo el Loquito García, Robert de Piño controló el balón y con una chilena la mandó al fondo de las redes. Osvaldo Sánchez nada más la vio pasar y el resultado final, Atlas 3, Chivas 1. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Otro momento que es recordado, y ese sí, por aficionados rojinegros que hasta la fecha, cada que escuchan a este jugador, lo abuchean o le hacen una mala cara, y que los de Chivas aplauden aquel momento, fue el penal a Lopanenka que tiró Arturo Alfonso Ponchito González, que hoy precisamente está con los Rayados de Monterrey. Esto es una porquería. Estoy tan enojada que hago este movimiento desde hace 3 horas. Pero en aquel momento defendía los colores de la institución que lo vio nacer, los colores rojo y negro. Ponchito González se dispuso a cobrar un penalti que pudo haber significado 3 puntos valiosísimos para el equipo rojinegro. Sabemos que habitualmente tiene problemas porcentuales y pudieron haber significado un salto en la tabla por el no descenso. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El partido agonizaba y cuando Ponchito González cobró el penalti, Luis Ernesto Mitchell regresó, tomó el balón y con eso Ponchito González sepultó su carrera con los rojinegros del Atlas, porque cada que volvía a saltar al terreno de juego era un constante abucheo de la afición y tuvo que salir por la puerta trasera de la institución. ¡Ay, pero qué idiota! Por último, otro de los clásicos que ha sido recordados en la actualidad fue aquel 4-1 de Chivas al Atlas en los cuartos de final del Clausura 2014. ¡Ya valió madres! Y además del marcador, fue por lo que sucedió. Corrían los 58 minutos de tiempo corrido, el Atlas estaba haciendo una demostración futbolística pésima y su gente se dio cuenta de eso. ¿Qué hicieron? Decidieron brincarse al terreno de juego para detener las acciones, para ir a golpear jugadores, técnicos, rivales, a todo mundo. Ellos iban a desatar su furia contra la primera persona que se les pusiera enfrente. ¡Adoro los finales felices! Y aunque el partido tuvo que haber sido suspendido, el silbante central dejó pasar 20 minutos, salieron los aficionados del terreno de juego, muchos se fueron esposados y detenidos. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. ¡No pienso volver! El partido continuó y ya parecía que ni Chivas ni Atlas querían hacer nada más, estaban peloteando en medio campo para evitar más problemas con la tribuna y terminó, como les decía, 4-1 aquel partido. No mames, casi me cago del susto. Ay, Marquito Fabián, le sigue doliendo a los rojinegros esa ocasión en la que de tu mano se brincaron al terreno de juego. Wonka dijo, gócenlo. Esto es algo de lo que ha sucedido en la historia de estos clásicos tapatíos y clásicos regios y un poco de lo que se ha modificado la estructura de estos dos equipos, de estos 4 equipos, perdón, 2 del norte, 2 de Guadalajara, para llegar a lo que son el día de hoy. Pero yo quiero saber su opinión. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece la chilena de Robert de Piño? ¿Qué le pareció el título que ganó el Atlas enfrentando a las Chivas cuando se brincaron al terreno de juego? El Panenka de Ponchito González. Y hay muchos más momentos que nos pudiéramos llevar toda la tarde platicando cuando el Tubo Gómez no tenía actividad en su portería y sencillamente se sentó en su poste y empezó a leer una historieta de aquel entonces. Esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Les repito, si les gustó, compártanlo en sus redes sociales, denle like a este video y suscríbanse. Hasta la próxima.